casa ya está por acabar, Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol, un nuevo día llegará, cuando Jesús volverá. Pronto vendrá, Cristo Jesús volverá. Pronto vendrá, Cristo Jesús volverá. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos como cada primer día de la semana para ofrecerle un programa de edificación espiritual. Hoy vamos a tener un programa muy interesante titulado Los primeros cristianos. ¿Quiénes fueron? En este programa hoy vamos a hablar del inicio de los primeros cristianos, aquellos que comenzaron a adorar y a obedecer la palabra de Dios, los mandatos de Dios y cómo el Señor quería que se le adorara. Pero antes vamos a tener una oración para todos nuestros amables televidentes. Oremos. Amado Padre, gracias por estar aquí con nosotros en este primer día de la semana. Gracias por darnos la oportunidad de que a través de este espacio podamos predicar y enseñar tu palabra para decirle al mundo que Cristo viene pronto en gloria y majestad. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Rogamos por los televidentes, pedimos por los enfermos, por los que están allí postrados, Señor, para que tú, Señor, tenga misericordia de cada uno de ellos. Pásale tu mano de sanidad para que ellos puedan entender que tú eres el camino, la verdad y la vida. Permítenos en este momento hablar en tu nombre, para que cada palabra que salga de nuestra boca sea tu palabra a través de tu Santo Espíritu. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos y amigos de su espacio Hay una Esperanza. Hoy vamos a ver el relato en la Biblia de Caín y Abel. Estos fueron los primeros hijos que esta pareja, después de haber pecado en el Edén, y que Dios tuvo que expulsarlo porque Dios le había dado un mandato a ellos de que no comiesen del árbol del bien y del mal, pero que Eva, que fue inducida por la serpiente, que no era más que Satanás, que estaba detrás del árbol, porque las serpientes no hablan, pero Satanás, que quería que la pareja pecara, que cayeran como él cayó. Entonces él, utilizando la serpiente, pues hace que Eva pues desobedezca una orden de Dios, y entonces ella viene al árbol del fruto del árbol del bien y del mal y toma su fruto y come. Aquí comienza el primer pecado de Eva. Todavía Adán no había pecado, sino Eva. Ellas entonces, inducida por Satanás, lleva el fruto a su esposo Adán, el que también, sin pensarlo dos veces, pues come del fruto que le llevó su esposa. Ella entonces lo que hace es que seduce a Adán para que coma del fruto prohibido. Eva fue engañada, Adán fue seducido. Este es el episodio del pecado. Allí en el Edén, trágicamente, la primera pareja que había creada por Dios, pues peca delante de él, violando su ley. Porque muchas personas no conocen que en el árbol del bien y del mal que había allí en el Edén, ahí estaban los 10 mandamientos de la ley sagrada de Dios. Y usted se preguntará, ¿la Biblia solamente habla del fruto del bien y del mal? Claro que sí, que habla de eso, la palabra de Dios. Y lo vamos a leer ahora en el capítulo 1, en el libro de Génesis. Capítulo 1, libro de Génesis, donde vamos a leer que Dios primero crea todo el planeta. Dios crea los cielos y la tierra,
crea los astros, crea la naturaleza, crea los animales. Dios hace una perfecta creación de todo lo que existe hoy. Pero vemos que el Señor entonces ahora comienza la creación de Adán y Eva, y en el capítulo 1, verso 26, dice la palabra de Dios: el hombre, imagen de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer, varón y hembra. Dios crea la primera pareja en el Edén. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dijo también Dios, aquí está dando una orden el Señor a la primera pareja, y dijo el Señor: os doy toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que lleva fruto y da semilla, eso será vuestro alimento. Dios incluso, aparte de crear a Adán y Eva del polvo de la tierra, formarlo y crearlo y después darle su aliento de vida, Dios también ahora le está diciendo cómo se van a alimentar, cuál será su alimento. Es decir, que Adán y Eva están recibiendo las primeras instrucciones de su Creador y de cómo iban a vivir y qué iban a comer, es decir, de qué se iban a alimentar la primera pareja. Y vemos que también el Señor dio otra orden. Dijo también Dios: os doy toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol que lleva fruto y da semilla, eso será vuestro alimento. A todo animal terrestre, a todas las aves del cielo y a todo lo que se mueve sobre la tierra que tiene vida, todo y toda hierba verde, esto será vuestro alimento. Y así sucedió. Entonces Dios contempló todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el sexto día. Aquí el Señor está terminando la creación, pero antes Dios le da órdenes al hombre y también a los animales que creó. ¿De qué se iban a alimentar? De hierba verde, de frutas, de semillas, de vegetales. Es decir, Dios está proporcionándole al hombre y a los animales de qué se iban a alimentar para poder subsistir, es decir, para poder vivir. Aunque en el huerto del Edén el Señor había puesto el árbol de la vida, pero no era para los animales. El árbol de la vida era para Adán y Eva, es decir, iban a tener que comer del fruto del árbol de la vida mensualmente, un fruto. Es decir, que cada mes ellos iban a comer un fruto del árbol de la vida. No fue creado el árbol de la vida para los animales que Dios creó, sino que fue creado para Adán y Eva. Es decir, fue puesto en el Edén para que ese árbol fuera allí, oiga bien, allí en el Edén, el elemento que ellos iban a utilizar para poder seguir viviendo. El árbol de la vida, el fruto de la vida, era para Adán y Eva. Vámonos ahora al capítulo 2, libro de Génesis, para ver qué fue lo que el Señor hizo en el Edén. El Edén, dice, el Señor había plantado un jardín en el Edén. Al oriente allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor había hecho nacer de la tierra toda clase de árboles hermosos y buenos para comer, también el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal.
Y salía del Edén un río que regaba el jardín, y de allí se repartía en 4 ramales. El nombre del primero era Pisón, que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de esa tierra es bueno. Hay también allí berilio y también ónice. El nombre del segundo río es Gihón, que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris, que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó Dios el Señor al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y Dios el Señor mandó al hombre pues comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto morirás. Aquí hay un mandato negativo. Primero hay un mandato positivo. ¿Cuál es el mandato positivo? Que Adán y Eva podían comer de todos los árboles, es decir, del huerto, de todos los árboles que había en el huerto, ellos podían comer, pero del árbol del bien y del mal, el árbol del conocimiento, no podían comer su fruto. Dios había determinado con esto que Adán y Eva tenían que pasar por una prueba. Dios estaba probando su primera pareja. Y usted dirá, pero si Dios lo creó perfecto, si Dios lo creó a imagen de Él, entonces, ¿por qué Dios tiene que probarlo? ¿Por qué Dios tiene que probar a Adán y a Eva? Resulta que Dios ya había pasado por una gran experiencia en el cielo. Lucifer, el ángel majestuoso que Dios había creado, pues había ya iniciado una rebelión en el cielo contra Dios, específicamente contra Cristo, y se había rebelado contra el trono de Dios allá en el cielo. Y este ángel majestuoso llamado Lucifer, que conquistó a la tercera parte de los ángeles hablándole mentiras, porque donde se conoce la primera mentira es en el cielo. Allí Satanás habló mentira y le habló esas mentiras a los ángeles de Dios. Una tercera parte de estos ángeles pues le creyeron a Lucifer, le siguieron y decidieron rebelarse junto con él, y allí comenzó la primera batalla en el cielo, que la podemos buscar en el libro de Apocalipsis capítulo 12. Vamos a ver lo que dice el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, donde allí se registra la primera batalla, la primera guerra, la primera confrontación. El primer conflicto se inicia en el cielo con Lucifer y los ángeles que le siguieron. Leemos en el capítulo 12, el libro de Apocalipsis, lo que dice la palabra de Dios, versos 7 a 9. Dice: Satanás echado del cielo. Combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha llegado la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Vemos que el primer conflicto, es decir, el primer pecado, es cometido en el cielo por Lucifer, que hoy es conocido como Satanás o el diablo.
Allí comenzó el primer conflicto y se generó en el mismo trono de Dios. Aquí vemos que ya el pecado nace en el cielo. No hay pecado todavía de Adán y Eva en la tierra porque Satanás fue el primero en pecar y Dios ahora que ya ha creado el planeta, entonces tiene un gran problema. En el Edén estaba su primera pareja, pero fuera del Edén estaba Lucifer, es decir, Satanás, el diablo, y sus ángeles que habían venido con él, que cayeron del cielo, ángeles caídos, juntos con Lucifer. Ahora Lucifer entonces es el comandante de una gran hueste de ángeles caídos que ya forman parte de lo que son demonios, porque ahora no son ángeles sino demonios, demonios que andan junto con el diablo y que están secundando y trabajando junto con Satanás. Entonces, en el abismo, que era lo que había antes de crear el planeta, ya él estaba aquí con ellos. En el abismo ya estaba Satanás, el diablo y sus ángeles. Dios crea el Edén, Dios crea un espacio donde Adán y Eva pues están viviendo, un huerto especial que Dios había creado y que iba a ser el huerto que iba a ocupar todo el planeta. Porque ese huerto no era más que un ensayo que Dios estaba haciendo. El planeta entero iba a ser como el huerto del Edén, es decir, donde todo iba a ser bueno en gran manera. Pero resulta que allí en el Edén se produce también el segundo pecado, o la segunda vez que se peca contra Dios. ¿Y quiénes pecaron contra Dios ahora por segunda vez? Eva y Adán. ¿Y por qué digo Eva y Adán? Porque Eva fue la que fue engañada por el diablo, por el que cayó del cielo, por el que fue arrojado al abismo. Él hizo e indujo a Eva para que pecara, es decir, para que Eva cometiera pecado contra Dios, que había dado una orden de que no comieran del fruto del bien y del mal, o del árbol del bien y del mal, que no comieran de ese árbol, que todos los árboles eran para ellos, que todos los frutos eran para Adán y Eva, pero que allí ya no había otra manera de que ellos pues ahora se salieran de las garras del diablo. Satanás había entrado a través de la serpiente. Satanás había ya inducido a Eva para que pecara, para que violara el 10º mandamiento. Y usted dirá, el 10º mandamiento de la ley de Dios es el siguiente. Y lo dice el libro de Éxodo, capítulo 20. Vamos a leer el capítulo 20 del libro de Éxodo para ver cómo dice el 10º mandamiento de la ley de Dios. Porque muchas personas ignoran que allí en el árbol del bien y del mal estaban los 10 mandamientos. Muchas personas no creen que ahí estaban los mandamientos de Dios, porque aquí en el capítulo 20 es donde Dios pues le entrega las 2 tablas a Moisés de los 10 mandamientos escritos por el mismo dedo de Dios, no por el dedo de Moisés. Porque Moisés no escribió ley, Moisés no ha escrito los mandamientos. Moisés recibió las tablas escritas por el dedo de Dios. Y lo primero que Dios hizo en el monte Sinaí fue enseñarle su ley de manera auditiva. Es decir, Dios la pronunció desde el monte como si fuese a través de una inmensa bocina. Y allí Dios habló sus 10 mandamientos y se lo enseñó a su pueblo y le dijo: esta es mi ley, la cual ustedes cumplirán. Y llamó a Moisés para que fuera a buscarla, ahora escrita por su dedo, en el monte Sinaí, donde allí la recibió para que la enseñara. No era la ley de Moisés, no eran los 10 mandamientos de Moisés,
Moisés, como humano, no podía darnos una ley eterna, una ley perpetua, una ley de moral. La ley la escribió el mismo Dios que gobierna los cielos y la tierra. Por eso muchas personas creen que ya la ley de Dios, los 10 mandamientos, no hay que obedecerlo porque Cristo los clavó en la cruz. Una mentira del diablo, como siempre, una mentira de Satanás, que solamente habla mentira desde el principio, porque él es el padre de mentira. Moisés no puede regir el mundo. Moisés no puede llevarnos a nosotros a obedecer una ley. Dios sí, porque él fue que la escribió, y por amor debemos nosotros obedecer la santa ley de Dios. Leemos en el capítulo 20, en el verso 17, vamos a ver cuál fue el mandamiento que Satanás violó y el que violó Eva también, porque el mismo mandamiento que Satanás violó en el cielo, también Eva lo violó allí en el jardín del Edén. Dice el verso 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Aquí está, Satanás viola este mandamiento en el cielo. Satanás viola la ley de Dios en el cielo. Violó el 10º mandamiento, no codiciarás nada de tu prójimo. También Eva hizo lo mismo. El árbol del bien y del mal, el árbol de la sabiduría, era un árbol reservado por Dios para probar a la primera pareja. Pero ¿quién hizo que violara este mandamiento? El mismo que lo violó en el cielo, Satanás. Hizo que Eva también violara el 10º mandamiento de la ley de Dios. Y cuando ella violó el 10º mandamiento, y cuando Satanás violó el 10º mandamiento, también violó los demás mandamientos, que dice el 10º, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Eso fue lo que Adán y Eva comenzaron a hacer allí en el huerto del Edén, cuando pecaron, porque comenzaron ellos pues a acusarse mutuamente. Y dice que el Señor llegó al Edén buscando a su pareja, porque Dios se reunía cada sábado con ellos. Es decir, había un culto semanal, había un culto sabático. Cada sábado el Señor descendía allí al Edén para estar con su pareja, porque el primer sábado que se guardó lo hizo Dios. El sábado primero de la creación lo guardó Dios, porque Él fue que trabajó 6 días y Él tenía entonces que reposar el 7º día. Y Él lo hizo para darle ejemplo a Adán y Eva. Adán y Eva no guardaron el primer sábado, sino el siguiente, por la razón de que ellos no habían trabajado. Adán y Eva no habían hecho nada. Ahora Dios pasó 6 días, desde el primero de la semana, que es el domingo, hasta el 6º día, que es el viernes. Dios lo pasó creando el planeta y creando al hombre. Entonces el 7º día, que es un día especial creado después del 6º, porque el sábado es una creación especial de Dios. El sábado es exclusivo de Dios. Él lo crea aparte de los 6. Por eso crea el sábado, y no lo crea por necesidad de Él. Dios crea el sábado para el hombre, porque no fue el hombre creado para el sábado, sino el sábado creado para el hombre. Es decir, Dios crea un día especial para Él, y por eso muchas personas creen que pueden tirar el sábado por tierra, que pueden ignorar el sábado, cuando ellos saben o desconocen que Dios hizo el sábado de manera especial. Fuera de los demás días, Dios creó el sábado. El sábado es un día sagrado, santo. Dios lo bendijo y lo santificó. Génesis capítulo 2 dice, así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. Y acabó Dios en el 7º día la obra que hizo,
y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. Este es el origen de los cielos y la tierra. ¿Cuál es el origen de los cielos y la tierra? El sábado. ¿Por qué? Porque identifica al verdadero creador. Entonces Dios permanecía cada sábado con ellos el día entero, con su pareja, en comunión, enseñándole toda la creación, diciéndole a ellos cómo había creado el planeta. No se lo dijo antes porque ellos no sabían nada, no existían, pero después que fueron creados, entonces Dios cada sábado le explicaba parte de lo que era un estudio bíblico cada sábado con el Señor, preguntándoles al Señor cómo había creado todo lo que ellos estaban viendo y cómo estaban viviendo en medio del planeta. Entonces vemos aquí en el verso 9, capítulo 3, verso 9 del libro de Génesis: pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y Adán respondió: oí tu andar por el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te he prohibido comer? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Dios el Señor dijo a la mujer: ¿qué has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y comí. Y Dios el Señor dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Aquí vemos que ya el Señor está pronunciando una sentencia contra Satanás, que había hecho pecar a Adán y a Eva, que había logrado que ellos entraran en la misma desobediencia en la que él estaba y andaba. Es decir, que Adán y Eva fueron engañados y inducidos por el diablo para que pecaran igual que él, es decir, para que se cometiera un pecado igual que el que él cometió en el cielo. Y ahora entonces ya la pareja está en desgracia delante de Dios, porque han desobedecido el mandato de no comer del árbol del bien y del mal. Vemos que ya el diablo entonces logró su objetivo, que también la primera pareja creada perfecta por Dios cayera en la desobediencia y cayera en el pecado de comer del fruto prohibido. Aquí ya comienza la desgracia de la primera pareja. Dios entonces tiene que tomar una medida. Ya Adán y Eva están pues fuera de la gracia de Dios. Esa gracia que el Señor había puesto en Adán y Eva, que eran cubiertos por una luz especial, es decir, tenían un vestido de luz, porque andaban en inocencia, aunque estaban desnudos, no conocían de vergüenza, no sabían de vergüenza. Por eso ellos tienen que entonces ponerse túnicas ¿de qué? Ellos se hacen unas túnicas de higuera, es decir, se usan una mata que había en el huerto y se cosieron delantales y se lo pusieron para cubrirse de la desnudez humana ya de ellos, pues habían pecado delante de Dios y ya conocían la vergüenza y conocieron el miedo. Antes no conocían ni el miedo ni la vergüenza, porque estaban de manera inocente confiando en lo que Dios le había dicho y le había enseñado. Aquí Satanás ha logrado su objetivo y la primera pareja entonces cae en desgracia. Dios tiene entonces que antes de sacar a Adán y a Eva del huerto, Dios entonces hace un sacrificio. Es decir, Dios le dice a Adán y Eva
que tienen que sacrificar 2 corderos. Y usted dirá, ¿para qué? 2 corderos, ¿para qué? ¿No había muerte en el Edén? No, no la había. Pero entonces, ¿por qué Dios le dice a Adán y Eva que tienen que sacrificar a 2 corderos? Porque allí se inicia el primer sistema de sacrificios. Allí, con ese cordero inmolado que apunta al Creador, que apunta a Cristo Jesús, al que iba a morir en la cruz, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí, entonces, Adán y Eva iban a tener ya que sacrificar el primer cordero para entonces cubrir la vergüenza de su desnudez. La sangre de ese cordero iba a ser derramada para expiación del pecado de Adán y Eva. Allí ellos iban a ser los primeros en sacrificar al Cordero de Dios. Adán y Eva, pues nunca habían conocido la muerte, nunca habían visto un animal morir. Allí iban a ver este sacrificio de un inocente animalito que no cometió pecado contra Dios. Iba a ser sacrificado y su sangre iba a servir como expiación por el pecado de ambos. Dios permite que Adán y Eva sacrifiquen a este cordero, a su Hijo, a Cristo Jesús, que luego iba a morir en la cruz. Ellos lo iban a sacrificar allí a través de este cordero. Entonces Adán y Eva pues hacen el sacrificio, un sacrificio de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dios permite que Adán y Eva pues derramen la sangre de este cordero para la expiación de su pecado. Luego que el Señor entonces hace que ellos realicen este sacrificio del cordero, la piel de este animal fue usada para que Adán y Eva se vistieran ahora con pieles de animales. Es decir, Dios ahora lo viste con la piel de Cristo Jesús, con la piel del Cordero. Esa justicia de Cristo ahora le es impuesta a Adán y Eva. Ellos allí recibieron el perdón y la gracia. En el Edén, Adán y Eva fueron perdonados. Dios los perdonó allí a través de este sacrificio, a través de la inmolación de este cordero. Dios entonces le pone a ellos la túnica de justicia de Cristo. Adán y Eva la recibieron en el Edén. Esa túnica también la vamos a recibir lo que seamos llamados a ser perfectos delante de Dios. También vamos a recibir esa túnica que Dios también nos la va a poner para que sea también la túnica que nos cubra del pecado que hemos cometido. Y vemos aquí que ya Dios ahora, ante lo que ha hecho con esta primera pareja que fue creada por Él, entonces ahora Dios tiene que expulsarlo del Edén. Adán y Eva fueron expulsados del Edén por el pecado que habían cometido. Ya estaban a expensa de Satanás. Ya Dios lo había sacado del Edén. Ahora iban a tener que vivir una vida fuera del Edén, donde Dios ya, pues, aunque no lo iba a dejar que murieran en manos de Satanás de manera directa, pero sí iban a tener que pagar las consecuencias de su pecado, porque el pecado de Adán y Eva iban a tener que llevarlo hasta la tumba. Es decir, que ellos ya iban a tener que convivir con el pecado, porque ya lo habían cometido, y la paga del pecado es la muerte. Adán y Eva iban a recibir esa sentencia que ya Dios le había pronunciado. El día que coman del árbol del bien y del mal, ese día van a morir. Claro, la muerte no fue física de Adán y Eva cuando pecaron. La muerte de Adán y Eva fue una muerte espiritual. Adán y Eva murieron ese día espiritualmente porque cayeron en desgracia delante de Dios, porque habían violado su santa ley, habían robado el fruto que había en el árbol.
había robado el fruto que había en el árbol, había cometido adulterio. ¿Por qué Eva cometió adulterio, que es el séptimo mandamiento? Porque ella se fue con el otro y abandonó a Adán, es decir, le hizo caso al diablo y no a su esposo. Se separó de su esposo y obedeció al diablo. Entonces Eva cometió adulterio espiritual. También vemos que hubo muerte, la muerte del cordero allí en el Edén apunta al sexto mandamiento. Es decir, también violaron el sexto mandamiento que dice no matarás. Violaron el quinto mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre. ¿Quién era el padre de Adán y Eva? Dios. ¿Quién era la madre de ellos? La tierra. Es decir, allí deshonraron al padre y deshonraron también la tierra de donde fueron tomados. Es decir, hubo otro mandamiento violado por Adán y Eva. El quinto mandamiento lo violaron. Violaron el cuarto mandamiento, porque ese día sábado, cada sábado, el Señor cada sábado se reunía allí con sus hijos, con su pareja, cada sábado. Entonces vemos que aquí Dios entonces no pudo reunirse más con ellos en el Edén, porque ya habían transgredido la ley, habían violado el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Acuérdate del sábado, lo habían violado. Dios entonces se separó de su pareja porque habían violado su ley. El tercer mandamiento, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Eva tomó el nombre de Dios en vano porque oyó la voz de Satanás. Entonces no le hizo caso a Dios, sino que escuchó al diablo que le ofreció que comiera del fruto, porque ella no iba a morir. Es decir, habló mentira otra vez el diablo como siempre. Violó el segundo mandamiento de la ley de Dios, se hizo una imagen de que ella podía ser como Dios. Eso fue lo que le vendió el diablo. Si tú comes del fruto, será como Dios, conocerás el bien y el mal. Es decir, tú no ibas a ser una mujer común, ustedes no iban a ser hombres comunes, parejas comunes, iban a ser dioses. Una mentira del diablo. Entonces violaron el segundo mandamiento. Eva se hizo que ella creyó que ella podía ser como Dios, que ella podía ser como Dios si comía del fruto del árbol. Otra mentira del diablo, y violaron el primer mandamiento que dice no tendrá otro Dios fuera de mí. Otros dioses fuera de mí no lo tendrás. Es decir, Eva puso otro Dios que no es el Dios que lo creó, que no es el Dios que le dio vida, que no es el Dios que le dijo que iban a vivir eternamente. Entonces le hizo caso al Dios llamado Satanás. Satanás se erigió como Dios en ese momento y ella creyó en él. Entonces vemos que en el árbol estaban los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahí estaban los 10 mandamientos en ese árbol del bien y del mal. Y ahí Adán y Eva pecan delante de Dios y son entonces desterrados, son entonces ya llevados para que de ahí en adelante Adán y Eva entonces son llevados y sacados del huerto del Edén para vivir una vida ya con los hombres. Adán y Eva ya iban a depender de lo que ellos pues ahora practicaran delante de Dios. Siguieron haciendo los sacrificios. Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Ya Adán y Eva no cuentan con Dios, porque Dios lo había arrojado del huerto, lo había sacado del huerto. Habían cometido pecado. Ya iban a tener que vivir humanamente fuera del Edén y formar su familia.
De ahí en adelante la vida de Adán y Eva era una vida prácticamente amarga. Ya no estaban directamente ligados a Dios. ¿Por qué? Porque ya ellos se habían apartado de su Dios y se habían apartado de su Creador. Aquí vemos la desgracia que le puede llegar al cristiano cuando usted se aleja de Dios. Le pueden venir grandes catástrofes en la vida porque ya usted está en las manos del enemigo. Usted prefirió estar del lado del enemigo antes que estar del lado del Dios que le creó, el Dios que lo ha siempre amparado, el Dios que siempre le ha amado, el Dios que le cuida, el Dios que le guarda, el Dios que siempre quiere lo mejor para usted. Usted se ha alejado de Él. Hoy te invito a que vuelvas otra vez al redil. Vuelve otra vez al pastor de las ovejas, al pastor que dice: mis ovejas oyen mi voz. Tú eres una oveja descarriada, ven a los pies de Cristo. Vuelve otra vez porque ese amor está siempre igual. Dios es el mismo ayer, hoy y mañana y siempre. El Dios que siempre te ama te dice: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios se complace de que tú vuelvas otra vez y que le busque y que le ame y que le obedezca, porque Él quiere salvarte y Él vino a morir por ti y por nosotros y por aquellos que aman la verdad. Que Dios te bendiga en este momento y ponga en ti gracias y amor. El tiempo pasa, ya está por acabar. Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol, un nuevo día llegará, cuando Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo Jesús.